Bienvenidos a Charlas con Confianza, un espacio donde abrimos el corazón y compartimos nuestras experiencias para acompañarnos en esta aventura llamada vida. No somos profesionales de la salud, solo somos personas reales hablando desde lo que vivimos, sentimos y aprendemos en el camino. Todo lo que compartimos es meramente personal, no buscamos dictar una forma de pensar o de vivir y no somos responsables de las creencias o experiencias de cada persona que nos escucha y nos comparte aquí. Creemos en la libertad de crecer, cuestionarnos y elegir cada día quiénes queremos ser. Aquí venimos a ser, escuchar y a conectar, sin filtros y con mucha confianza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlas con Confianza. Qué emoción tener otro capítulo más. Estamos bien emocionados de esta tercera temporada con nuevas cosas, nuevo set, nuevas personas, nuevos temas, todo. Sí, no, nos vamos a salir de nuestra zona de confort muchísimo en esta temporada, la verdad. La verdad que sí, pero eso es algo que nos gusta un montón. Justo este capítulo, creo que es un capítulo que yo estaba buscando desde temporadas pasadas. Sí. Y no habíamos encontrado con quién poder platicar de este tema, que a mí me parece sumamente importante y sumamente interesante. Porque creo que hoy en día es importante entender que en lo que sea que tú creas, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de universo, vamos a hablar de Pachamama, vamos a hablar de Buda, de en quien tú quieras creer, como tú le pongas el nombre, entender que puede ser que todos creamos en lo mismo, solamente de diferente manera, lo llevamos de diferente manera. Y por eso nuestra invitada de hoy es esta Andrea Gio. ¡Qué pasión! Y estamos muy emocionadas de que esté aquí con nosotras porque Andrea es una amiga mía de hace un buen rato que yo la veo mucho en sus redes sociales y veo esta profundidad y veo esta disciplina que tiene con su religión, con Dios. Y me parece importante hablar del tema, me parece importante porque creo que cada una llevamos de manera diferente estas creencias, esto hacia lo divino, esta fe que tenemos hacia algo, para que también allá afuera entiendan que creo que estamos en un momento de la vida en el que no tiene que ser todo de una sola manera, que no tenemos que creer de una sola forma. Creo que todo este rollo a veces de la religión nos puede incomodar mucho, nos puede llevar a lugares donde creemos que tiene que ser tajante, que tiene que ser de cierta forma y terminamos no creyendo en nada, terminamos enojados con Dios, terminamos enojados con la fe y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bienvenida, Andrea, Charlas con Confianza. Qué hermoso. Qué hermoso tenerte por acá. Platícanos para los que no te conocen un poquito de ti. ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cómo te consideras? No solo lo que haces, sino también como persona. ¿Quién es Andrea? Platícanos un poquito para que te conozcan. Yo, soy actriz de profesión, por eso nos conocemos. Por eso nos conocemos. Soy de Mérida, Yucatán. Yo soy una gorda. Llevo ya como 11 años en la ciudad y he tenido la fortuna, creo que esta ciudad me ha abierto a encontrarme con muchos tipos de personas de todos lados, de todos los caminos, y eso me ayuda a crecer mucho. Yo, eso por lo oficial, legal, pero yo me considero hija de Dios, apóstol y seguidora de Cristo, y eso es como lo más importante y lo que define y encamina todo lo que soy, lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago, es que soy hija adoptiva gracias a Cristo de Dios. Qué hermoso. Amo. Sí, y que bueno, como tú sabes en mis redes, eso es lo que vas a ver. Que soy actriz y que soy hija. Eso es lo que vas a ver si te metes a... Está excelente. A mí me encanta y creo que por eso estás aquí. Si no, por eso a mí me despiertas muchas cosas que siento que por eso era importante y me parecía fundamental que tú estuvieras en este capítulo. A ver, empecemos por el principio, por lo básico de lo básico. ¿Cómo tú empezaste a tener esta relación con Dios? A ver, ¿es relación con Dios y llevas una religión en específico? ¿Cómo es esa religión? Platícanos un poquito de ese rollo, nada más para ir entendiendo y poniendo a la gente en contexto. Yo creo que cuando yo lo separo en mi búsqueda y mi relación, yo creo que mi búsqueda de Dios empezó desde muy, 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 muy joven, pasando por diferentes prácticas, creencias, universo, chakras, toda la cosa. Creo que la relación con Dios que tengo hoy sucede en el 2023, después de que muere mi mamá.
y pues todo lo que yo venía creyendo, practicando, no me servía para nada. Claro, el ser humano, tuve la fortuna de tener un encuentro personal con Cristo, que sé que eso no es algo que le pasa a mucha gente y es mucho más fácil creer en ciertas cosas después de que experimentas ciertas cosas. Y yo siempre he sido una persona que me gusta saber. Okay. Y no es como, ay, sentí muy bonito un día esto que pasó y entonces, wow, como me gusta investigarlo, me gusta leerlo, me gusta cuestionarlo. Las preguntas para mí son una mejor herramienta de crecimiento en general que tiene uno y para conocer a alguien también. Entonces yo tenía muchas preguntas para Dios, muchas preguntas para las diferentes religiones, iglesias, temas que yo sabía, gente con diferentes creencias que me rodeaban, que al final se tradujeron en muchas preguntas para mí misma. Ya. Y creo que sin querer se formó la relación que tengo con Dios, un poco obsesionándome con encontrar las respuestas. Porque me di cuenta que no es tan sencillo, no es tan, bueno, esto sí y esto no porque sí, y punto, eso es lo que me va a parecer y va a ser un camino muy fácil, voy a encontrar una puerta, lo voy a cruzar y la libertad y la alegría. No es así. Y en el camino de hacer preguntas y de investigar, enfocándome más como en Cristo, que creo que nunca me había dado el tiempo, había invertido mucho dinero y años y todo en mis cursos y programas y certificados y me había leído infinidad de libros. En mi vida había leído una Biblia, que creo que es algo muy común de gente que se dice practicante o creyente, que de pronto por aquí, por allá, pero no. Sí, no la hemos leído o la hemos leído porque, pues, a ver qué, pero sin el interés de entender y hacer preguntas y tal. Entonces, en ese camino también empezaron a pasar un montón de cosas en mi vida. Ok. Que, o sea, milagros de todos tamaños y todos tipos, donde llegó un momento, era innegable para mí que había encontrado algo que no he dejado de cuestionar y no dejo de investigar. Y no, para mí, es como un poco increíble las cosas que suceden y que aprendo. Entonces, me gusta ir tan profundo como se pueda. Y si en el transcurso cosas cambian, claro, está buenísimo, ¿no? Que creo que eso es indispensable de pronto, como no casarte con esto es lo que encontré, hoy practico la religión cristiana. Y lo digo así diciendo hoy, porque hubo un momento donde me relacioné con eso cuando empecé a conocer a Cristo, donde no la practicaba y no la entendía. Y aprender al final, particularmente de Jesús, también es aprender de muchas iglesias, en muchas religiones y muchas creencias. Sí. Entonces, lo he sacado un poco de eso. Y si hoy me lleva a sentir que hacer ciertas cosas es lo correcto, y hoy el cristianismo me hace sentido, bueno, hay mis razones que platicaremos para que se hace un compromiso, pero también entender que no se trata de la iglesia cristiana. Se trata de mi experiencia de Cristo y mi relación con Él y a donde Él me quiere llevar. Ok, si el día de mañana, no sé, no quiero decir, pero como ya la ortodoxa judía. Pero, o sea, saben cómo, sí, no se trata, sí, claro, de un título religioso. Y, o sea, ¿cómo podrías definir el cristianismo? Porque creo que todos lo hemos visto, escuchado de alguna manera, pero yo, por ejemplo, no lo entiendo. O sea, sí entiendo de qué trata, pero no sé qué es en sí. O sea, ¿qué nos podrías definir ahí un poquito? La palabra cristiano viene de después de que Cristo muere. Obviamente esto, todo lo que vamos a hablar, estamos en el entendido, sí, de que por historia, Jesús como persona, como ser humano y personajes que conforman la fe que creen en Dios, pues históricamente son personas que existieron. Claro. Y hay cosas históricas que sucedieron. Claro. Entonces la palabra cristianos viene de que cuando Cristo muere y queda su iglesia, o la gente, antes de ser una iglesia, la gente que quería preservar lo que Él les había enseñado y la gente que quería hablar de Él y enseñar y compartir las promesas y compartir que había resucitado, de compartir. Y entonces esta gente que estuvo muy cerca de Él tenía particularidades de carácter y de cómo se conducía en la vida que hacían ver que habían conocido al Cristo, al que le decían el Cristo, al que hacía el Cristo, ¿no? Entonces, uno no dice, yo soy cristiano. Esa palabra viene
de la gente señalando a estas personas diciéndoles son cristianos, a los cristianos, por su similitud al Cristo. Ok, entonces, para empezar, partiendo de eso, que es el origen de la palabra, creo que un cristiano, independientemente de la religión, es una persona que tiene una búsqueda de reflejar a Cristo y que puede uno hacer notar que hay algo distinto en cómo lleva su vida y en su persona. Y la respuesta pues será que es cristiano, ¿no? Ahora, creo que hay muchas religiones o instituciones que están conformados de cristianos, porque creo que hay muchas religiones que buscan esto mismo, que es asemejarse a Cristo y compartir su mensaje, que encontraron en el camino divisiones y entonces somos un montón de aristas y entonces cada institución tiene su particularidad de qué significa seguir a Cristo o hablar de su mensaje. Yo en lo particular soy parte de una iglesia no denominacional que es más, digamos que sería la palabra correcta, que está de verdad muy atada a la relación personal con Cristo y a la transformación de uno a través de seguirlo y imitarlo y de conocerlo. No tiene tantas, ¿cómo te diré? ¿Cuál es la palabra? Que son como mandatos, como, ¿sabes? Como reglas a seguir. Que no tiene tantos, esta es la palabra, rituales. No está conforme, no tiene, como sí hay ciertas cosas que a raíz de seguir a Cristo, que son cosas que Él hizo, uno quiere hacer, pero no tiene tantos rituales y tantas cosas que uno hace físicamente para obtener cosas de Dios. Sí, partimos de Dios da, punto. Y yo nada de lo que me dé lo puedo merecer o ganar haciendo nada. Entonces, ¿para qué voy a hacer un montón de cosas que a lo mejor otras denominaciones hacen? Es una de las divisiones que hay entre las religiones, pero yo me gusta enfocarme en la unidad donde al final todos somos cristianos, si todos estamos viendo a la misma persona. Claro. Me encanta. Hay algo muy interesante que a mí me pasó hace, yo creo que 3 años, 2 años. Yo no usaba la palabra ni Cristo, ni Dios, ni Jesús, porque me causaban conflicto. O sea, como que internamente yo decía Dios y decía no. Algo me hacía choque que decía no puedo decir Dios, Jesús, mucho menos. Yo usaba la palabra universo. Creo que también, al igual que un poco tú, esta creencia hacia algo poderoso empezó con la espiritualidad, empezó con el rollo místico, con el rollo de los chakras, con el rollo de la energía, con el rollo de eso que al final lo llevas hacia algo un poco más poderoso. Hasta hace 2 años que mi mamá se mudó a Estados Unidos y está en un pueblito que se llama Bracy, que está en Carolina del Norte, todos los domingos van a la iglesia. Que no le dicen iglesia, le dicen van al servicio, o como que service, una cosa así. Y ese fue mi primer acercamiento hacia algo que yo no desconocía totalmente, porque yo la única iglesia que conocía era la católica, en la que está un sacerdote y te dice mandatos y te dice reglas que tampoco me hacían sentido. Aparte la iglesia, yo iba cuando vas a una boda, cuando vas a los 15 años, no de que iba los domingos. Y cuando fui a esta iglesia de mi mamá, algo se despertó en mí, que dejé de incomodarme de decir la palabra Dios, porque aparte, en estos servicios o en esta misa que tú ya nos contarás a la que tú vas, pero en esta, leían una parte de la Biblia y la explicaban de una forma tan humana que yo decía, esto yo lo he practicado con mi espiritualidad, Sí. solo que ahora lo estoy llevando a una cosa religiosa, pero es lo mismo. Claro. No sé, me acuerdo perfecto que era el que estaban diciendo lo de que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y entonces era hablar de todo ese rollo. Y entonces era hablar de cómo todos cometemos errores, de cómo todos debemos de respetar y de que no tanto desde esta religión que te sataniza, que te castiga si tú cometes un error, que culpa, que tú no mereces el bienestar y tú no mereces la luz. Sufrimiento. El sufrimiento es la base para llegar y para que esto poderoso se vea, te vea y te diga, tú sí, porque tú sufres por mí. Entonces, a mí me revolucionó todo, porque ahora, hoy en día, utilizo la palabra Dios y ya no me incomoda.
o utilizo la palabra Jesús y ya no me incomoda, ya es como hasta después de eso pedí una Biblia, lo cual no he leído, porque aparte la abrí y fue como, ¿y esto cómo lo empiezo? Creo que te mandé un mensaje y te dije, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? No me acuerdo si te mandé, pero fue como confuso. Mejor no, pero sigo, o sea, voy a, si voy con mi mamá, voy a eso, voy a este servicio. Aquí en México, una amiga descubrí que también va a estas como iglesias, servicios que también dije, y que se ponen a cantar y que para mí las canciones han sido una cosa fundamental para poder conectar con esta cosa poderosa, con este Dios, y que en lugar de lo que a mí me enseñaron, que era siéntate y reza y di el Padre Nuestro, me pongo a cantar en las mañanas canciones que me hacen sentirme bien, que me hacen conectar, que me hacen tener fe en algo, esperanza en la vida, no lo sé. Entonces eso es como muy extraño porque relativamente mi relación con Dios como tal, siento que lleva poco donde lo acepto como Dios. Sí, totalmente. Yo, o sea, ahorita te escucho y me encanta todo lo que, o sea, más o menos nos estás compartiendo, sobre todo de Cristo, ¿no? Porque yo desde chiquita enamoradísima de Cristo. O sea, además enamorada. Mi primera comunión, yo dije que era mi boda con Jesús. Literal. ¿Es en serio? Es en serio, es en serio. Órale, es en eso no me serio. acuerdo. Yo me iba a casar con Jesús. Órale. Entonces, para mí ha sido fundamental en todo. Católica igual, Claro. pero no sabes cuánto me peleaba con los padrecitos. Porque la neta era como, neta tengo que hacer esto. No me gustaba la manera en que explicaban pues los, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Pues ¿cómo se llaman? Los evangelios. Los evangelios. No, o sea, cero, no conectaba, me cuestionaba absolutamente todo. Terminaba llorando con los padrecitos, así de que cero estoy conectando contigo, bro, me estás regañando por no saberme el Ave María completo de adelante al reverso, o sea, y sigo igual. Pero no le eché ganas. Pero justo siempre he sido una niña muy espiritual. Sí. Nunca, al contrario de Sammy, nunca he tenido miedo a llamar Dios, universo y así, sino en pandemia también me puse a buscar como qué es esto, hacia dónde va. Ahí fue cuando mi mamá me dijo, es que tú de chiquita decías que te ibas a casar con Jesús, que tu primera comunión tu boda con Jesús. Órale. Y yo era la más feliz de irme de blanco y tengo mi foto, y es de las historias que más me gustó de chiquita, ¿sabes? De que yo estaba ilusionadísima. Y justo estaba leyendo uno de tantos libros, me acuerdo que era algo de El camino de mi alma, una cosa así. Y era apenas pandemia, estaba saliendo de relación caóticas y todo un caos. Y la primera como una canalización de Jesús. Me acuerdo que me quedé dormida y despierto por un sonido y tenía un colibrí así, enfrente de mí, ¿no? Y yo, pero así enfrente de que no dejaba de hablar y ahí dije, hay algo diferente. Ok, hay algo, despertó algo. Y ahorita que estabas compartiendo el evangelio que escuchaste con tu mamá, hoy escuché el evangelio y era el mismo. O sea, igual me he puesto a leer más la Biblia, a entenderla, a buscar podcast. Pasé uno de unos padres que están en Roma y que lo comparten súper humano. Y dije, es que esto es lo que quiero. Y ahorita que lo explicas, yo nunca he ido a una iglesia cristiana, no sé qué se hace. Ha sido un mito en mi familia porque todos son súper mega católicos y todos tenemos que seguir las reglas. Hasta yo, digo, yo me separé hace un buen de la iglesia como institución. Cero soy fan de la iglesia, pero porque cero he encontrado algo que me haga sentido de pertenecer, ¿no? Entonces toda mi espiritualidad se basa en todo lo que sé y Jesús. Jesús 100% ha estado y va a estar toda mi vida. Creo que también eso es importante que lo mencionemos, que lo que estamos diciendo ahorita, o sea, ninguna de las tres nos sentimos identificados con la iglesia ni con el catolicismo, pero que está bien si tú te sientes identificado con eso. Que creo que es importante lo que dices, que es qué te hace sentido a ti. Total. ¿Qué te hace sentir a ti que estás en paz? Que lo que sea que te digan allá afuera que te hace sentir en calma, no que te hace sentir obligado a, no que te hace sentir que tienes que hacerlo de cierta forma, no que te hace sentir castigado y sufre porque Dios no te quiere, porque hiciste esto, bla, 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 ¿no? Entonces, que todo bien, lo que sea que ustedes crean, ¿ok? O sea, aquí hablamos desde lo que nosotras, si les gusta la iglesia, si el catolicismo, aquí no se juzga ni se señala absolutamente a nadie. Si me dejas, Por favor. te lo voy a cambiar. Ok, por favor. Te lo voy a cambiar y porque creo que es muy importante cuando hablamos de estos temas saber de qué estamos hablando con las palabras que usamos. Sí. Y creo que, por ejemplo,
hay muchos términos y muchas ideas que tenemos en la cabeza de algo que no son de lo que estamos hablando. Y creo que ahí es donde empieza el conflicto y la división. Ok. Por ejemplo, creo que cuando hablamos de fe Sí. y decir, ok, que fe es, bueno, creemos con confianza en algo que no podemos comprobar, no podemos ver, ¿no? Pero eso va más allá de la religión. O sea, tenemos fe, tengo fe de que voy a abrir mi boca y va a salir mi voz. Tengo fe cuando me levanto que bajo los pies de la cama y me voy a parar y mi cuerpo se puede sostener. Tengo fe que mi auto va a arrancar, ¿no? Tengo fe que la luz va a prender. Ya. Entonces hay un montón de cosas en el día a día que comprueban que tener fe es una naturaleza humana. Que el humano tiene fe por naturaleza. Esa fe, desde donde yo lo veo, existe de forma innata en creer en cosas que no vemos por dos cosas. Primero, por las cosas que sí podemos ver, por la historia de lo que vemos. Es decir, yo sé que me voy a parar y que mi cuerpo me va a sostener porque llevo todos los años de mi vida parándome, mi cuerpo me sostiene, no tengo por qué creer lo contrario, ¿no? Hubo un momento donde a lo mejor me dio miedo, hubo un momento donde no sabía bien, hubo un momento... Y después llegó un punto donde ya no lo cuestionas, ¿sí? Sí. Entonces está la evidencia histórica de que las cosas son así y por eso puedo confiar en eso. Y segundo, creo que porque puede ser evidencia de que tenemos alma. Ajá. Y no solo somos cuerpo y mente, sino hay algo innato en nosotros que está conectado y que sabe y reconoce que somos más que lo que vemos. Sí. Y entonces hay ese voto de saber que aunque mis ojos no lo están viendo, hay algo en mí que sabe. Entonces, si aceptamos esto como verdad, entonces nace la pregunta, ok, entonces, ¿qué estamos haciendo con esta otra cosa? ¿No? Hay toda una gama de cosas que podemos hacer para nuestro bien físico, toda una gama de cosas que podemos hacer para nuestro bien mental. Y muchas veces en el tema del espíritu pasa casi por accidente. Y pasa casi porque llegué a este punto donde me di la oportunidad, pero no es algo como de canasta básica, digamos. Son como, bueno, come, haz ejercicio, ve a terapia, ten una comunicación sana, rodéate de gente así. No, también es un mundo interno que no está a la vista, que no es obvio, que cómo me adentro a él, cómo lo busco, dónde está, ¿no? Y cómo lo habito. Esa cosa que yo no veo que es, ¿no? Entonces creo que mucha gente puede tener fe sin saber que la tiene o sin estar claros en qué, ¿no? Luego creo que es importante, partiendo de esto, saber que la religión al final es cómo se practican ciertas cosas, ¿no? Hay mucha gente para la cual el gimnasio o hacer deporte puede ser una religión. Claro. Por definición de palabra, ¿no? Claro. Cómo nos preparamos para un casting puede volverse una religión, porque es una cosa que hay que hacer porque si no, no tengo. Entonces también la religión en sí, que algo sea religioso, no lo hace malo, ¿sí? Porque hay muchas religiones o prácticas religiosas que no tienen que ver con nada espiritual. Claro, ¿sí? claro. Se atribuye a lo espiritual porque, bueno, dentro de todo es de las cosas, una religión espiritual, digamos, hablando de instituciones de fe, que afectan un montón tu vida. De pronto, si el gimnasio, vas al gimnasio religiosamente y es como si fuera una religión, pues va a dictar qué comes, a qué hora te duermes, bla, pero no va a dictar cosas que te ponen en conflicto con otros. Ya. Difícilmente, Ya. ¿no? La palabra iglesia también viene en términos cristianos, bíblicos, bla. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la gente que tiene fe en Cristo. ¿Sí? Ok. O sea, esto puede ser una iglesia. Sí. Entonces, también está la institución de un tipo de fe, de una práctica religiosa, quizá. Pero la iglesia al final somos nosotros, las personas que conformamos el ministerio, digamos, ¿no? Entonces también yo creo mucho en el poder de la palabra. Sí. Cierto. Es muy con el dominio de la lengua y que puede ser de bendición y de maldición, bla. Cuando nos ponemos en contra de la iglesia, nos estamos poniendo en contra de los unos de los otros y de gente del corazón de las personas.
que se conforman en algo, ¿sí? No solo de la institución. Sí. Y entonces, pensando en que hay miles de caminos para llegar a despertar, digamos, o trabajar o a habitar, reconocer el alma que habita en nosotros como humanos, habían existiendo muchas vertientes, yo propondría que en vez de partir de lo que nos hace sentido, Sí. partamos de la búsqueda, del conocimiento y del interés por eso que no podemos ver. Aceptando primero que no lo podemos comprender, porque si es algo más grande, más fuera de nosotros, que todo poderoso, todo, solo y con los adjetivos que uno describiría a Dios, son cosas que no podemos entender, no, o sea... Sí, no lo puedo traer aquí para decirte, mira, es esto. Yo no sé cómo es ser omnipresente. Pues sí, yo no soy, claro, no es nada que lo sea y no lo puedo entender. Claro, exacto. Entonces, hay que acercarnos al conocimiento y a la búsqueda del saber, sabiendo que no lo puedo entender todo. Y entonces ahí vienen un montón de temas, pero creo que también mientras uno más conoce y más, pues sí, investiga o se interesa por saber, van apareciendo indudablemente cosas que nos van a confrontar, cosas que no nos van a gustar, cosas que van a exigir cambio, cosas que van a requerir una toma de decisión. Y eso muchas veces se siente bastante feo. Y creo que es ese punto donde mucha gente deja el camino espiritual, por decirlo así, porque no pasa solamente cuando uno se acerca a Cristo, ¿no? Yo creo que es donde más pasa. Y creo que por eso hay tanta resistencia y hay tanta facilidad de entrar en otras cosas, porque Cristo pide mucho. Ya, pide mucho. Ok. Y creo que es el que más pide que no estés en tu confort. Entonces, creo que ahí es donde hay la diferencia de tantas otras cosas y él, ¿no? Él tiene una vara muy alta que nos conviene y que yo pataleé, discutí, no quise, no me gustó, pero seguí buscando y seguí haciéndome preguntas a él, a mí, a la gente que me rodeaba y dije, bueno, lo voy a probar. Y mientras más tuerzo el brazo, mejor es mi existir, ¿no? Pero hay un momento de incomodidad muy grande donde uno tiene que decidir ejercer porque entonces digo, ok, a mí nada me puede asegurar que si yo adopto esto como verdad y yo empiezo a hacer estas cosas o dejo de hacer estas cosas, esto va a suceder o no va a suceder. Pero voy a ejercer mi fe y voy a creer en esta cosa que no puedo ver, que no es comprobable. Y el termómetro al final está en el espíritu. Entonces, cuando uno no tiene eso habilitado y no lo ejercita como cualquier otra cosa de nuestra, pues sí, de nuestra humanidad, es muy difícil dar esos pasos de fe. Entonces, yo creo que las prácticas espirituales que tenemos, a lo que nos aproximamos en el espíritu y lo que vamos aceptando, rechazando, más que estar en relación con una institución, porque otra vez es ponerlo afuera. Sí. Es decir, ok, está esto en mí, está mi cuerpo, está mi mente, está mi alma, mi espíritu. ¿Qué es eso? Claro, ¿cómo y qué hago y por dónde? Y hay todos estos caminos y estas opciones y no conformarse. No decir esto se siente bien y aquí me quedo. No. Yo soy muy fan de alabar. Yo creo, incluso pienso en la alabanza, que es la música con un propósito espiritual. Sí. Para mí la alabanza es un arma contra mis malos pensamientos, contra debilidades, contra tropiezos. Hay diferentes personalidades porque también eso estamos conformados de forma distinta y por eso cada alma, cada espíritu tiene un llamado distinto. Claro. Yo, que pues sí me siento más cómoda en el arte y en la expresión, la alabanza se ha vuelto sumamente como un pilar en mi vida, digamos, ¿no? Ya. Pero no me puedo quedar entonces, no, a mí me gusta la música cristiana y se siente muy bonita y entonces yo escucho música porque, qué bueno, genial, pero entonces hay una capa que nos está faltando que es, ¿por qué no se siente igual esta canción que esa otra?
este tipo de música que esta otra? ¿Por qué mis días son distintos si los empiezo haciendo esto que no haciéndolo? ¿Qué tiene esta? ¿Es la letra? ¿Es que, ok, si yo en la letra, si yo estoy declarando, digamos, no sé, una canción, ¿no? Que soy amada, que estoy protegida, que tengo el Dios de los ejércitos, creador de todo cuanto existe, que me respalda y trabaja para mi bien. Ok, está muy bonito que Sí, diga, entiendo. Ajá. y está muy bien, y lo voy a decir y me voy a sentir muy felicidades. Me estoy perdiendo de preguntarme cómo que Dios de los ejércitos, ¿qué ejércitos? Ya. ¿Cómo que creador del universo? Pues que pero el universo no tiene creador, o también hay más creadores. Claro. Pero ¿cómo que es este? O trabaja para mi bien. ¿Qué significa que trabaja para mi bien? ¿Que todo me sale bien? ¿O qué significa que trabaja para mi bien? ¿Me entiendes? Y entonces me estoy perdiendo la oportunidad de que cuando yo diga soy amada y protegida por el Dios de los ejércitos, creador de todo, haya todo un peso, ¿me entiendes? Ya no es solo el me siento bien, es una realidad sobre quién soy y sobre cómo camino en la vida, que va más allá de se siente muy bonito ser amada y protegida. Sí. Claro, porque también, y esto en todas las creencias no me van a dejar mentir, podemos estar claros que el mundo espiritual es su propio mundo y no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece luz es luz. Como lo diríamos cristianamente, hasta el diablo se viste de ángel. Entonces, si no tenemos curiosidad por nuestra vida espiritual, nos podemos perder y confundir muy fácil. Porque si me quedo con lo que se siente bien y con lo que me haga sentido y con lo que se siente bonito y con lo que no me pide tanto, y entonces aquí estamos todos muy, esto me hace sentir bien y lo que quiero sentirme bien, se pueden colar muchas cosas que nos van a estorbar o distraer, primero de perdernos en una cosa maravillosa y espectacular que es mucho más profunda, y dos, de crecer y de aprender y de decir, bueno, sí, a lo mejor esto está muy bien para todo el mundo y nos parece espectacular y yo no quiero dejar A, B o C, pero si en fe lo intento, es donde cruzamos del otro lado. Y entonces creo que podemos decir que somos lo que cada quien dice que es en su fe. Que también creo que estamos llenos de gente que dice soy cristiano, soy católico, soy budista, soy brujo, soy lo que sea, porque va a un lugar físico una vez a la semana o en reuniones especiales, o porque así le dijeron que eso era, o porque leyó 2 libros y aprendió a hacer sus respiraciones y entonces ya esa es su práctica. Y va más allá decir, ¿no? Que yo muchas veces dije que era amiga de Cristo, que era hijo de Dios, 1000 veces. Y nunca entendí lo que estaba diciendo hasta que no yo personalmente, porque cada experiencia otra vez, agarré una Biblia y entendí quién era Cristo. Y me tomó un tiempo decidir si yo quería ser amiga de esa persona. Y si yo quería estar vinculada con esa persona. ¿Sabes? Y es válido. No todo lo que veas desde el principio lo tienes que aceptar. Y decir, esto me gusta, esto se siente bien, me hace todo el sentido, órale, lo compro. Capaz que no. Pero qué tanto, también si no le das chance, qué tanto estás buscando, ¿sabes? Y qué tanto te interesa sí saber y sí decidir. Y me encanta que tengan presente el versículo de la piedra a la samaritana, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque para hablar de estos temas siento que ese es un gran punto de partida. Todos estamos perdidos. Nadie fuera de Dios somos santos, perfectos, libres de haber hecho algo que nos arrepentimos de haber hecho, de haber lastimado a otros, de haber traicionado nuestros propios valores, de haber faltado a reglas, de habernos hecho mal. Y no vamos a ser libres nunca. Entonces también creo que esta búsqueda espiritual tiene que partir con que cada experiencia humana es única, individual, y como somos humanos en constante cambio y evolución, incluso mientras buscamos nuestra mejor versión, por así decirlo, vamos a fallar. Es lo único, mira, ahí sí no necesito fe, es garantía. Vamos a fallar, nos vamos a lastimar, eso es no dejar mal, vamos a hacer lo que no queremos hacer, vamos a fallar. Entonces también vamos a quitarle el peso a la práctica de una fe, a decir, no que muy católica, no que muy cristiana, que muy espiritual, no que muy zen, claro. Pero primero eres persona, ¿sí? Y entonces, si nos reconocemos como tal, nos aplaudimos la búsqueda
y nos acompañamos y nos damos lo mejor que se pueda y nos compartimos información como se hacía antes. Claro. Oye, yo vi que este brujo curó a mi hijo, no sé qué, ve con él porque tal. Oye, el que mataron horrible y todos vimos, está hablando con la gente, resucitado. Ven a ver qué. Y así era una cosa donde se iban formando estas experiencias. Entonces también hay que validar la experiencia y la búsqueda de cada quien, porque a todos nos apedrearían en un segundo. Sí. Y nadie tiene el derecho de tirar una piedra. Entonces, partiendo de ahí, hay más unidad que separación. Qué fuerte. Y yo también me quedé como, Hay más unidad que separación. Sí, porque algo que también creo que, o sea, que me revolotearon muchas cosas, pero de lo último que dijiste de esto de la unión, yo siempre he creído que justo como el hablar de diferentes creencias y el hablar de cómo cada uno lleva su fe, al final ha hecho que nos separemos más y al final ha hecho que hoy en día haya guerras por eso. Pero cuando lo explicamos y cuando lo empiezas a entender de esa forma, que no es que quieren que cada uno, que haya una verdad absoluta para encontrar ese camino con tu alma y tu espíritu a través de algo más, ya no me acuerdo qué iba a decir, se me fue. Sí, te diría así como así, se me fue. Y yo, se me fue. O sea, volverá, ahorita vuelve. Es que esto es muy loco. Bueno, me revolotean muchas cosas. Son temas complejos. Y hasta entonces ustedes córtenme. Sí, no, hablando de la parte de la unidad, por ejemplo, ahorita yo no me considero ni católica, ni cristiana, ni judía, yo ahorita estoy abierta a entender todo lo que hay. Sé que soy espiritual. Y justo, o sea, el tema de la alabanza, yo lo he llevado a, no manches, o sea, el cantar, el alabar algo así al universo, lo he visto en temazcales, ¿sabes? Claro. Es lo que más me ha salvado en estas prácticas. A mí me encantan los temazcales, donde ahí sí estoy yo contra mi mente, contra mis pensamientos y contra este cuerpo. Y ahí fue cuando creo que llegó a mí, bueno, antes, un libro que se llama El Yoga de Jesús, ¿no? Que es como una teoría de Jesús como yogi. Y leyendo diferentes versos, pero traduciéndolos a las metáforas yogicas, ¿no? O sea, como que está muy bonitos. Y ahí fue donde también entendí de, todos tenemos esa libertad de creer absolutamente en lo que tú quieras. Hay cosas que a lo mejor no van a hacer clic conmigo, pero eso no quiere decir que todos estamos en este mismo camino, que vamos a llegar al mismo punto de diferentes maneras. No me gusta hablar de niveles porque, sí, o sea, no. Pero también acepté no voy a encontrar muchas respuestas aquí. Como perfectamente saber quién es Jesús. Casualmente no nací en ese, hoy no estoy en esa época. No, tampoco voy a saber perfectamente cómo es Dios, qué es Dios. Ahorita sí, por cómo lo siento, por cómo conecto, pero a mi manera. Pero así de unidad es diferente. Pero ves diferentes caras de Dios en tantas personas que también aprendes a aceptar esta parte oscura. O sea, yo ahorita, el año pasado transité por, años, por demasiada oscuridad, que fue de ¿quién es Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites tanto dolor? O sea, ¿por qué siento dolor? ¿Por qué siento ausencia? ¿Por qué siento tantas cosas si se supone que tú me debes de dar todo? Y ahí fue cuando también entendí, es que todo es todo. Y también es esta parte de la ausencia para que tú llegues al punto de no sentirla o de entender cómo Él a través de esta ausencia se va presentando y tú también la vas conociendo, la vas llenando, la vas apapachando. Y es esa integración la que digo, ya entendí cómo puede ser la unidad. O sea, al 100% me cuesta todavía, pero creo que ya entiendo la integración, la unidad, hacia dónde va, lo que decía Jesús como tal, que es más humano. O sea, cuando yo comprendí que Jesús era una persona, que vino a ser una persona que le dolió, que lloró, que se enojó. O sea, a mí me da tanta paz pensar que Jesús mentaba madres, perdón por la palabra, pero dije, no manches, o sea, yo todavía no puedo mentar de repente, claro, está bien. Claro. Ahora lo siguiente es cómo vas a conciliar todo eso, ¿no? Pero esa integración es la que más me ha explotado la cabeza y por lo mismo
cuando tú vas integrando como ciertas creencias, creo que vienen esos juicios de los demás, ¿no? O sea, a mí me han llegado a decir pagana, y yo, ¿pagana por qué? Nada más porque no estoy siguiendo un catolicismo muy rígido, una experiencia muy específica que está institucionalizada por mi búsqueda a mí, ¿no? A lo que es más allá. ¿Cómo has transitado a través de estos juicios? Bueno, primero, ser pagano, para empezar, es no practicar, no seguir a Cristo. Porque así se le decía a la gente que, a ver, o sea, todo este tema con Jesús y sus prácticas y todo sucedió en Roma. O sea, tipo, sí, o sea, ¿me entiendes? Y tienen sus propios dioses, sus cosas, o sea, quieres más pushback que toda una ciudad que creía en algo y viene un güey a decir, no, yo sí soy el Dios, ¿no? Entonces, al final es simplemente estás fuera de eso, que es muy válido, es legal, ¿no? Puedes tú tener prácticas paganas y no necesariamente significa como bruja. Simplemente no eres parte de este camino, totalmente. Que siendo un camino que de pronto tiene puntos muy claros, es válido, ¿sí? Y entonces también creo que es importante para eso quitarle el peso de que es algo malo. Obviamente, si lo ves desde dentro de la iglesia, es malo, no porque eso te haga mala, sino porque, bueno, para contestar tu pregunta, viene justo a esto. Yo entendí que el juicio es horrible. A mí me chocaba que me digan que el juicio venía del amor, pero yo entendí que el problema está en que, mira, si yo creo, y creer no se trata como yo me inscribo a este partido, esta idea. No, de verdad lo creo como una verdad, ¿no? Si yo creo que si me paro desnuda en la nieve unos días, o me congelo, o me enfermo, por lo tanto no lo voy a hacer. Y si te veo a ti tratando de hacerlo, voy a hacer todo en mi poder para impedirlo, ¿no? Si creo que necesitas ir al doctor para que te cosan la mano porque te estás desangrando ahí, voy a hacer todo en mi poder para llevarte. Entonces, cuando uno de verdad cree ciertas cosas, aparece una preocupación por la gente que no lo ve, ¿sí? Okay. Entonces, si yo estoy convencida de que ciertas cosas te pueden alejar de experimentar el amor de Dios o de conocerlo de verdad, digamos, voy a hacer todo en mi poder porque experimentes el amor de Dios, porque en mi creencia te estás perdiendo de algo, ¿no? ¿Qué pasa mucho con el tema, por ejemplo, en cuanto a la salvación y tal, ¿no? Si yo estoy convencida que te van a aventar a un clavo de fuego, lo que sea, yo no quiero eso para ti. Entonces voy a hacer todo en mi poder para que por favor me entiendas que después de esto hay una sola vida eterna para siempre y que yo quiero que la pases conmigo bien feliz, ¿no? Claro. Donde yo creo que está el fallo que otra vez, para mí va todo lo regresó al conocimiento. Para mí muchos juicios dejaron de doler cuando empecé a leer mi Biblia y empecé a entender de dónde venían estas ideas y qué leyeron, qué interpretaron, dónde está puesta su creencia, qué piensan, que entonces lo que yo estaba haciendo, lo que yo dije, mi forma de vivir, bla, 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 es peligroso para mí. No significa que no duela, no significa que yo no me defienda de decir, oye, pero cuando empecé a aprender a conocer la palabra de Dios, entendí, porque de pronto también mi perspectiva sobre ciertas cosas empezó a cambiar. Es decir, ok, si yo le creo a este señor, si yo creo que este libro es una palabra de Dios, no es un libro, Dios escribió un libro, si eso fue posible, es ¿no? Por lo tanto, el libro más importante de mi vida, o sea, no, una cosa voy a leer para siempre. Si yo de verdad lo creo, todo lo que diga me lo voy a tomar muy en serio. Claro. Y me va a interesar mucho averiguar en qué contexto histórico se escribió, porque esa también es otra cosa. Claro. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué se usó ese ejemplo y no otro? ¿Para quiénes hay cartas? Por ejemplo, ¿a quiénes estaban dirigidas? ¿En qué situación estaba el que la está escribiendo? Porque yo quiero, si Dios escribió un libro, yo no quiero confundirme, ¿no? Y me lo voy a tomar en serio. Y si hay cosas que están en el libro que yo no tengo que discutir, no hay que cuestionar, está una y otra vez de todas las formas posibles muy claro, entonces yo tengo que decir o creo o no creo. Porque si yo de verdad creo que este es el Hijo de Dios, que esta es su palabra, que esto es... Entonces para mí la decisión está muy sencilla, ¿le voy a hacer caso o no?
Claro. Y si me quiero cuestionar y decir, no, pero a lo mejor no es así, no, pero a lo mejor este libro. Entonces lo que tengo que cuestionarme es si de verdad creo o no creo. ¿Sabes? Porque si para mí es muy fácil, si esto ya no me acomoda, no me está encantando esto, creo que no voy a... Entonces a lo mejor nunca creí. Porque si ahorita viéramos que los cielos se abren, caen hojas y escuchamos una voz en todo el mundo a coro, Dios, si les mando una carta, creaciones mías, yo creo que todo el mundo soltaría lo que haría y el único interés sería qué dicen, qué es eso, qué... Claro, totalmente, sí, claro. No voy a cuestionarme lo que dicen. Y si de pronto dicen, en el fondo del mar hay una ciudad de unicornios, nadie diría, ay, diríamos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde están? Sí, ay, claro. Entonces, de pronto, cuando las cosas nos chocan, la cuestión es, ¿creo o no creo? Y si creo, entonces, ok, ¿qué parte de mí o por qué esto me está haciendo tan incómodo? Y se vale quedarte incómodo, se vale quedarte peleado. Mi esperanza es que continuemos en la curiosidad de, no, yo lo voy a entender. Yo me decía, lo estoy entendiendo mal, lo estoy entendiendo mal, lo estoy entendiendo mal, no tengo la información completa, no tengo el contexto, no lo estoy entendiendo mal. Hasta que entendí, no lo estás entendiendo mal, nada más tu ego, tu avaricia, tu soberbia, tu bla, 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 tu dolor, tus heridas. Luego podemos idolatrar el darle lugar a lo que yo siento y a este dolor y a esto que yo viví con la carga. Ok, bueno, implica soltar eso. Implica decir, bueno, pasó, ok, se cerró la carpeta de verdad y no estamos listos, o sea, aparecen un montón de cosas. Y mientras más fui entendiendo eso, me es más fácil no tomármelo personal. Y también porque para mí, mientras más conozco a Cristo, toda discusión sobre Él es una oportunidad para hablar de Él. Entonces, al final no importa para mí, porque no necesito que estemos de acuerdo. O sea, el trabajo al final, al menos yo, como seguidora de Cristo, no es convencerte. No puedo, no tengo esa autoridad sobre tu alma. Yo no puedo llamarle a tu corazón. No tengo eso, no puedo convencerte de nada. Yo lo único que puedo hacer es decirte, y se los digo de forma literal con esa confianza, yo estaba lista para morirme. Para mí la vida se acabó y a él le interesé lo suficiente como para mostrarme que no. Alguien que hizo eso por mí, para mí, quiero que todo el mundo lo conozca porque creo que puede arreglar cualquier problema que uno tenga en su vida, ¿sabes? Sin embargo, yo puedo hacer eso. Tú tienes que ir a buscarlo y confío en que lo encontrarás. No lo dudo, pero también creo que los procesos son de cada quien, porque Dios conoce el corazón de cada quien y sabe que tiene que ir trabajando, sabe que tiene que ir mostrando, sabe dónde va a haber pushback. Para gente será muy fácil, para gente será imposible. Y entonces, yo me siento llamada a ser testigo, nada más. Nada más. Y creo que todos somos testigos de nuestra propia fe. Yo en algún momento fui maestra de Reiki, por ejemplo, y hacía Reiki y tal y todo. Yo lo único que tenía era mi experiencia con eso. Cuando yo hacía mis meditaciones y conectaba y los chakras de las ceremonias y todo, yo solo tenía mi experiencia con eso, ¿no? Y entonces ahora con Cristo, lo único que tengo es mi experiencia con eso. Y gracias a la experiencia que tengo con Cristo, entonces puedo hablar de otras cosas con las que ya también tuve una experiencia, ¿sí? Porque tengo puntos de comparación y porque tengo la experiencia a través del camino que Dios me ha dado, que creo que nuestras vidas y todo lo que nos pasa es el regalo más grande que Dios te puede dar, de lo que puedes hablar, porque solo podemos hablar nuestra experiencia. Claro. Y creo que se ha perdido mucho de vista dentro de la iglesia, cuando le hablamos a los demás de Dios, que no tenemos el poder de convertir a nadie. No conozco tu alma y tu corazón como para acusarte de nada, volvemos al tirar de la piedra. Y 3, que solo estamos llamados a ser testigos. Hay cosas, aunque yo he leído en la Biblia y digo, no, esto yo en mi corazón decido, esto tiene que parar, esto ya no lo puedo hacer, esto no me acerca a Cristo, esta idea que yo tenía está equivocada. Hay que saber bien desde dónde estoy hablando y con quién. Lo mismo que con la Biblia. Hay cosas de las cuales, aunque yo sepa por ley que esto es así dentro de esta religión, yo no te voy a hablar de eso porque no es mi experiencia. Yo no he estado en ese lugar, yo no he tenido esos problemas, yo no he atravesado muchas cosas que son muy controversiales, ¿sí? Entonces yo no sé cómo navegar eso. Y si yo solo que creo que es el error, si yo solo te tiro leyes,
y te tiro reglas y te digo, es que esto está bien, esto está mal, y no estamos entendiendo por qué, que el por qué puede tardar el tiempo que Dios decida para cada quien entenderlo y aceptarlo, te estoy alejando, y eso aplica para todo, para la fe, pero como, o sea, como si viniéramos aquí yo, ok, pero solo cada 20 minutos me van a dar tiempo de hablar en francés, porque así, y lo van a grabar. O sea, a lo mejor me dejan, a lo mejor no, pero es como un, bueno, cero interés, o sea, no te abre un interés. Sí, total. Algo que también quería, o sea, que lo has estado mencionando también mucho, y ahorita también Mitch lo mencionó, con esta parte de como de la dualidad, de que es incómodo también seguir, o sea, que no es solo lo que decías, de que no solo se siente bien, sino que también en el se siente bien, tanto en la espiritualidad decimos, se habla mucho del ego, y que el ego como que te confronta, y el ego es este diablo o que te lleva a lugares que no te gustan tanto, que te incomodan, que te mueven, que son necesarios en lo humano para crecer, para evolucionar, para todo este rollo, ¿no? En esta como dualidad y en esta cosa incómoda que también existe en seguir a Dios, en seguir su palabra, por las cosas que te han pasado a ti, por tu vida, me imagino que, o no sé, hay mucha gente que dice, estoy enojada con Dios por esto. Sí. No puede ser posible que Dios mate niños, Claro. Que me quite a mi mamá, yo qué sé, ¿no? O sea, este enojo hacia este ser poderoso, ¿cómo lo llevas tú? ¿O cómo puedes cambiar esa conversación de hoy sí creo, hoy ya no creo porque me acabas de hacer esto que me lastimó? Sí. Y entonces tú no harías nada para lastimarme, según dice, ¿no? Según se dice. ¿Cómo llevas tú esa parte de enojo y esa parte que seguro te ha pasado? Sí, yo encontré a Dios enojada con él. Yo encontré a Dios porque me di el permiso de decirle, porque se murió mi mamá y mi mamá no había o sea, todo el que conocía a mi mamá, no había persona más cercana. Bueno, incluso el sacerdote que es amigo de mi familia, porque también crecí católica. Y también me encanta pelearme con sacerdotes. Lo digo así, pero no me he peleado con ellos, ¿no? Pero como tener debates, les oye, leí esto, estoy confundida con esto, es mi cosa favorita. Pero en la misa de funeral de mi mamá, dijo que nunca había conocido a nadie con un corazón tan similar al de Cristo. Fue una cosa tremenda para mí que el sacerdote diga una cosa así. O sea, yo ya lo sabía, es mi mamá, pero no, el ser una persona muy, muy conectada con Dios. Y cuando se murió, a mí se me acabó el mundo, porque mi mamá era mi Dios, con esta. Y yo lo encontré porque me di el permiso de decirle, y empecé diciendo, no es que sé si existes, me siento loca, pero algo tengo que gritarle. ¿Con quién te peleas cuando alguien se muere? Claro. Entonces, más cuando es de una enfermedad, o sea, no hay un culpable, ¿no? De pronto sí hay un asesino al que apuntar, pero cuando no lo hay, y yo opté, el culpable es Dios, y es real. Y en abrir mi corazón así de honestamente, fue que pude encontrarme con él, que creo que es el reto, abrir el corazón. Y lo que aprendí a partir de ese momento es que Cristo nos habilitó llamarle a Dios papá. A mí me costó mucho ese concepto porque no tengo una relación sana con mi papá. Y no crecí con la idea de que, ay, la princesa de papá, ¿no? Entonces como que... Pero bueno, vinculándola a la figura paterna y a lo que eso debe ser, que sí lo he visto en otras personas. Por mi mamá tengo una buena idea de lo que es un padre o una madre que ama a sus hijos, bla, bla, bla. Estas características también son de Dios. Y con un papá uno se pelea. Y a un papá uno se le revela. Y a un papá uno le dice, pues no me parece. Y no puedes salir. ¿Y cómo? ¿Por qué no puedo salir? Cuidadito, en esta casa no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes traer gente, no sé, todas estas cosas que nuestros papás, por nuestro bien, ¿no? Es una forma de vivir y hay consecuencias de las cosas y la casa se lleva de cierta manera, bla, bla, bla. Con Dios sucede lo mismo. Pero nunca crecemos y nos vamos de la casa y dejamos, bueno, te puedes ir cuando quieras. Pero si tú aceptas como, no, yo soy tu hija, tú eres mi papá, y vivo en tu casa, o sea, es Dios. A Dios no le hace nada si lo odiamos, si lo enojamos, si nos enojamos, si nos parece injusto. Mientras la relación no se pierda. Yo me sigo enojando con Dios,
sigo no entendiendo cosas, sigo llorando cosas que no me parecen justas. Y se lo digo. Esa es la única manera de lidiar con eso. Porque hay que, o sea, un pleito entre tú y yo nunca se va a arreglar si nadie dice nada, claro, ¿no? Entonces, me pasa esto y me parece esto. Y uno, mientras más abre una conversación y un diálogo con Dios, aprende a escuchar y aprende a darse cuenta que es una conversación que está sucediendo de ambos lados. Entonces, hay cosas que no tengo resueltas, por decir, cuando hablamos de la calidad del mundo. Pero también respecto a eso, he pensado en que es muy fácil culpar a Dios de las cosas, pero no se le agradece de lo bueno. Entonces es solo responsable de lo malo. Porque si soy responsable de lo malo, pues qué injustos somos. Y si también es responsable de lo bueno, entonces, ¿qué significa? Porque entonces es hacerlo responsable de que llueva, de que salga el sol, de que bla, 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 bla. Y entonces, casi sin querer, entonces es el creador. Porque si nos enojamos con Dios y nos peleamos de ¿por qué permites que el mundo? Ok, entonces vamos a hacernos para atrás. Si lo acuso de todo lo que pasa en el mundo, entonces lo estoy reconociendo como poderoso sobre el mundo. Y entonces no podemos deshacernos de esa parte, ¿no? Porque entonces solo estamos diciendo, entonces, ¿por qué tú, Dios? Entonces estás usando eso para atacar lo que yo creo, ¿sí? Que está bien, o sea, hay gente que no está bien no creer lo mismo que yo y desde tus ciencias lo vas a atacar, lo que siempre está muy bien. Sí. Pero, ¿de qué vamos a hacer responsable a Dios? Porque o es responsabilidad de todo lo que pasa fuera de nuestras manos o solo de partes. Y también entonces, si tantas otras creencias se centran en uno, que creo que el conflicto con seguir a Cristo particularmente es que esto no se trata de nosotros. Y nuestros ojos y nuestra intención siempre tienen que estar puesta en Él y Él es el que importa. Pero sí, la mayoría, la voz más grande es nosotros y nuestro poder y nuestra capacidad y nuestra paz. Entonces, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? Y entonces, ¿por qué no vemos las guerras y todo esto, la calidad del mundo, como resultado de la imperfección y la incapacidad y la soberbia y el ego y la falta, bla, 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 humanos? Porque si agarramos una guerra y nos vamos para atrás buscando en qué momento empezó, quién fue el que le dijo a alguien, tu mamá, y entonces empezó otra. Si nos vamos para atrás, eso es humano. Sí. En que todos los momentos donde se pudo detener y continuó fueron decisiones humanas. Y entonces habría que ver también esas personas que empezaron eso, dónde estaba su corazón y qué intereses habían en la política. Lo vemos todo el tiempo. Sucedió esto, ay, qué bonito, no, pero hizo esto porque quiere sacar, ¿no? Claro. Es lo mismo cuando se trata de cosas que suceden en nombre de la fe. ¿Quién hizo qué y de dónde? Porque entonces también estaría bueno darnos a la tarea de investigar la cantidad de personas y la cantidad de cosas buenas que hay en el mundo a gran escala que empezaron por alguien que quería seguir a Cristo, por alguien que trató de hacer algo que sintió que era lo correcto de acuerdo a su fe. Misma fe, misma intención, hacia dónde llevaron las cosas. La Biblia dice, por sus frutos los conocerás, que es el resultado de las cosas que hagan, habla de dónde está su corazón y qué está moviendo sus acciones. Y también habla de, que se me olvidó que era lo otro. Pero, bueno, ahí encontramos mucho el que tenemos agencia, ¿sí? O sea, si algo tenemos es libertad. Entonces, si algo tenemos es libertad. Entonces, también esa libertad entra en juego cuando cosas se nos escapan de las manos. Es la misma responsabilidad si algo pasa aquí horrible y está muy claro y evidente a quién podemos apuntar que falta de respeto, que agredió, que bla, 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 a que si vemos algo que sucede en el mundo, podemos apuntar a una iglesia, a un lo que quieras. Al final es apuntar a humanos, a gente que está haciendo algo. Y ya me acordé. El otro que iba a decir de la Biblia es hay un personaje que se llama San Pablo, que es el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, irónicamente, que empieza como Saulo, que perseguía a los cristianos. Mató una cantidad de cristianos absurda. La primera persecución, matándose a todos. Saulo él era el que más quería que todos se mueran, porque le parecía que iba en contra de Dios. Y él estaba tratando de respeten, ¿no? Y como no, y protegiendo al pueblo, y esta gente está confundiéndome. Pero su corazón estaba en el lugar correcto, que es
buscar a Dios. La verdad, él, por más Sí, su verdad hacia escuchaba y iba y leía y decía, no, esto está mal. Pero era un hombre, al final, que tenía mucho celo de Dios. En esa búsqueda y en esa intención de decir, imagínate cuánto tienes que amar a Dios para morir o matar por Él, bien o mal, ¿no? Pero a ese amor entonces, en el caso de Saulo, respondió que Dios le diga, me tienes que ver, o sea, aquí estoy. Soy yo, o sea, por favor. Y entonces se convierte en uno de los principales autores del Nuevo Testamento. ¿A cuánta gente no le habrá costado? Tú estabas matando y estabas persiguiendo y ahorita vienes y Cristo es el Señor. Sí. Y solo sabemos de una población, de una cantidad de gente. Yo siempre he pensado que no estamos destinados a tener la globalización que tenemos. O sea, yo creo que el ser humano no está capacitado para manejar toda la información que hoy tenemos todo el tiempo, porque entonces todo es una distracción. Y pasa esto, pasa lo otro, pasa esto, pasa lo... Y es como, chicos, una cosa a la vez. Primero nuestro propio corazón, nuestra casa, nuestra comunidad. Y luego ya vamos viendo. Y vas allá, vas para allá. Y luego ya vemos, sí. Ajá, y luego la gente que esté en la capacidad de decir, pues hay un chef que se llama José Andrés que cuando hay lugares de guerra y no sé qué, tiene un equipo enorme. Que sí lo conozco, sí. Y va y da de comer. Y alimenta. Qué padre que lo puede hacer. Hay gente que no, claro, que lo único que puede hacer de pronto es decir, ay, voy a orar por ti. Y dices, gracias. Pero dentro de Sí. eso es lo único que alguien puede hacer. Sí. Bueno, eso tiene un si crees en Dios, bueno, está haciendo más, ¿no? Pero claro. Ay, sí. Y para ir cerrando un poquito, me gustaría, si nos quieres compartir algo que traigas muy fresco sobre tu relación con Cristo, algo que, alguna experiencia, frase, lo que tú tengas ahorita para la gente, lo que quieras decir, pues que digan muy fresco. Y ahorita así no venía preparada y pone música. Yo no sé qué decir. Sí. No, la verdad es que yo creo que mi relación con Cristo y en cuanto a, siento en general, en la espiritualidad está el tema de la búsqueda. Yo creo que si algo quisiera subrayar es el cuestionarnos porque, ojo, cada quien sabe el peso de las cosas, ¿no? Pero me gustaría como hacer esta invitación a de pronto cuestionarnos dónde estamos en el termómetro de presencia espiritual, ¿no? Creo que es muy cómodo estar tibio y es más fácil decir no creo en nada o no me parece esto a decir no, yo creo que esto es lo que es. Porque comprometerte con algo tiene consecuencias. Exige, ¿no? Hacer o no hacer. O decir en ciertos momentos cosas o no decir, bla, bla, bla. Y es más fácil decir, pues vemos. Y yo 2 más 2 y nada. Entonces yo creo que solo lo importante sería el que creo que la invitación sería tener más curiosidad. Más curiosidad y a no tenerle miedo a lo que no entendemos, a lo que no estamos de acuerdo y a lo que nos incomoda. Tener una vida espiritual despierta no significa estoy siempre en paz, estoy siempre feliz, ya todo en mi vida está tomando una claridad y una cosa, todo está cayendo en las fichas y yo soy intocable porque tengo la energía más elevada. Porque eso es correrte de tu humanidad. Y es entender, así como ha habido que entender la mente, y que si los trastornos y que si la depresión, y cada vez aprendemos más. Y eso nos habilita a entendernos mejor, a crear espacios para otro tipo de personas, bla, bla, bla. Lo mismo sucede con el espíritu, lo mismo. Entonces, dejar de pensar que tenemos que ser perfectos y que todo tiene que estar bien y que ya de ponernos cómodos. Y la invitación sería a preguntarse y a buscar y a buscar y a buscar. Porque al final, si eso te lleva a pasar por A, B o C de creencias
de prácticas, de iglesias. Hay mucho miedo de pronto hoy lo hablaba con mi roomie, como mucho miedo, mucho rechazo a ser extremista. No, dentro de mis amistades hay esta plática como, es que qué miedo ser extremista, o que me lean como una extremista, como una fanática. Y yo digo, bueno, pero es que para ser extremista o fanático hay que ser ignorante. Porque si yo hago algo que tú percibes, dices, no, eso ya es de fanática, pero yo te sustento por qué lo estoy haciendo, y por qué yo creo en Dios. Dios dice esto, y yo tengo que hacer esto, no tengo otra elección. Es distinto a que no, porque sí, porque alguien me dijo, porque dicen, porque... Sí, porque lo sigue yo también. Sí, porque mi iglesia, el sacerdote de mi iglesia dijo, Sí. pero uno, ¿no? Y a los... Si hay gente cristiana, el que a tal que nos esté escuchando, ahí quiero recordarles que hasta cierto punto la salvación es individual también, y empieza por uno. Y uno no puede ir al mundo, voy a decirle la verdad a todos, voy a salvar a todos. Cuando yo tengo mi propia humanidad y mi propia carne también que lidiar, ¿no? Primero uno. Y somos testigos, sí somos agentes. El Espíritu Santo puede obrar a través de ti, pero no somos Dios. Sí, exacto. Para vencer, para hacer, para sanar, ¿no? Entonces creo que solo, sin importar a qué te lleve, mientras busquemos y mientras conozcamos y mientras uno pueda sustentar y defender, porque está parado donde está. Y como la vida es un proceso, está perfecto. Nos encontraremos con unos en el mismo lugar, nos encontraremos con otros en otro lugar, te encontraré por un lugar donde yo ya pasé, que a 2 años estaré donde ahora tú estás, me voy a acordar y voy a poder venir a ti porque tú ya hablaste. Claro, de eso se trata, nada más. No podemos estar todos al mismo tiempo en el mismo lugar, pero para avanzar de verdad, hay que hacer preguntas y hay que no tener miedo a equivocarnos. La única equivocación es dejar de buscar. Y por último, en mi relación personal, hablarle a Dios. Creo que de pronto buscamos mucho la iglesia, el sacerdote, esto que hago. Háblenle directamente a Dios. Y yo creo que en la Biblia reconoce muchos dioses, ¿no? Yo creo que hay una razón por qué a la gente le incomoda hablarle a Jesús. Y por eso creo que es importante usar su nombre. Y por eso creo que es importante hablarle a Él. Y hablarle a, sí, Dios, lo que sea, pero a Dios, yo le digo, es papá, no es que, no, pero sobre todo si es un acercamiento inicial o es un lugar de confusión en relación a Jesús. Sí. Hablarle a Él. Sí. Aunque sea, no sé si existes, no sé qué onda, bla, 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 pero lo quiero probar porque a todos los lugares espirituales llegamos probando. Completamente. Entonces, hablarle como si le hablaras a un amigo, como si le hablaras a su familiar, a tu confidente número 1, al único ser que no puede juzgarte porque te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti. Hasta le puedes pedir que te muestre cosas de ti que no estás entendiendo, porque las conoce. Y ver qué pasa. Yo siempre, mi boleto es dale una oportunidad a Jesús. Háblale personalmente y dale una oportunidad, porque es lo único que necesita. Ay, amo, y me encanta porque algo que ya nada más para cerrar quiero decir esto, que yo a muchas personas luego les pregunto como, ¿en qué crees? No, yo no creo en nada, no sé qué. Yo, bueno, ¿hablas con alguien? Sí, a veces pido cosas. Y ya, ok, ¿no? Entonces es algo curioso. Bueno, a ver, esta plática nos puede dar para 50,000 horas más, lo tenemos clarísimo. Escucharte a ti ha sido, sí, escucharte a ti creo que tampoco había escuchado tanto, o sea, yo lo había visto lo que tú subes, lo que tú haces en tus redes sociales, pero no había tenido esta plática tan profunda contigo. Sí, y escucharte así es como, ok, hay muchas cosas que a mí también me revolotean, me imagino que a ti también hay un montón de cosas que te revolotean y que esta plática nos puede dar para mucho más. Esperemos que podamos tener otro episodio a lo mejor enfocado hacia otra cosa de lo mismo con Andrea, porque creo que esto es muy interesante y creo que va desde este lado también para dar ese... Yo siempre pienso que hacemos esto y queremos llevar esto para que el que te esté escuchando, el que esté allá, sienta un poquito más de apapacho en donde sea que esté su vida en este momento, sienta un poquito más de apapacho de que hay caminos, hay cosas, hay lugares, hay personas, hay situaciones en las que puedes acudir para sentir un poquito más de confort por lo que sea que allá esté sucediendo. Déjame decir esto por favor. Cuando se trata de acercarse a Dios,
uno no se limpia para meterse a bañar. Uno se mete a bañar como está. Y a veces a veces te metes a bañar con tu ropa, porque eso es lo que toca. Sí. Solo prendan el agua y metan un pie. Ya está. Nada más. No hay que hacer nada. No hay que prepararse dónde estás. Desde dónde estás, una pregunta, una palabra, abre puertas. Completamente está. Completamente. Me encanta. Genial. Andrea, ¿dónde te pueden seguir? En Sí, Instagram, redes TikTok, sociales, ¿dónde andas? Que te sigan y que te animes a decir más cosas. Sí, bueno, ojalá, mira, esto también está animando un montón de cosas, ya me voy a contar. Pero, pues nada, en redes sociales estoy como Andy con I latina, Andy Gio _bajo. Y ya ese es mi perfil en redes donde más comparto. Tengo tagueado en mi perfil otro perfil que hice para hablar de Dios nada más, que tengo abandonado. Sí. Actívalo. Pero prometo, también hay cosas pasando, como ahí van a estar. Pero bueno, pueden notar mi perfil, que es donde más hablo las cosas ahorita. Sí. Y ahí tengo tagueado Somos Alna con doble N, ya, bueno, mirando eso. Te voy a hablar de Dios. Pero sí, Lo podemos preguntas, mándenlo, y otros videos por Alna contestando. Exacto, y le pueden escribir a Andrea y tienen dudas si quieren conversar un poquillo más, allá les contestará. Saben que nosotros también nos pueden seguir en Charlas con Confianza, a mí en @yo soy Sam, Shantiut Palabay Mitch. y muchas gracias por escucharnos y es tu casa cuando quieras regresar, Andrea. Sí, gracias. Gracias, adiós.